Un agente penitenciario recibió un disparo en un confuso incidente en una dependencia del servicio penitenciario en Quito. Encuentran un fusil oculto en la pared de uno de los pabellones de la cárcel de Turi, en Cuenca. La requisa ocurre tras los violentos enfrentamientos de los últimos días. El Consejo de Administración de la Asamblea empezó el análisis de una acusación contra Guadalupe Llori por incumplimiento de función. Un informe de la Comisión de Fiscalización sobre un millonario perjuicio al país en la venta de petróleo a China fue entregado a la Fiscalía. Tenemos un informe especial sobre las víctimas del microtráfico, dolorosos testimonios de menores que presenciaron los asesinatos de sus padres en manos del crimen organizado. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Iniciamos con informaciones del problema penitenciario. Un guía penitenciario recibió un disparo en un ataque con arma de fuego en un edificio del Servicio de Atención a Privados de Libertad en el norte de Quito. La policía investiga la motivación de este hecho. Alex Pila con la nota. Un agente penitenciario de 40 años recibió uno de los impactos de bala. Fue atendido por paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Quito. Que me indican que tiene un disparo en el sector de a la altura de la cabeza. El ataque ocurrió a las 2:30 de la tarde en una dependencia del servicio carcelario, ubicado en la avenida 12 de octubre, norte de la capital. Según información policial, el responsable del atentado se habría ubicado a 6 metros del ingreso al edificio y de aquí habría propinado al menos unos 5 disparos. En estas instalaciones se realizan los trámites de prelibertad de los reos. La víctima que recibió uno de los disparos era la encargada de llevar un registro de las personas que ingresan al lugar. Según la policía, se manejan algunas hipótesis. No sería contra el guía penitenciario, sino contra otro ciudadano que se encontraba con prelibertad. Testigos afirman que los responsables del ataque se movilizaban en una moto. Vimos los disparos, vimos a un joven, justamente la moto estaba cerca de nosotros, solamente avanzamos a ver que el joven regresó, se subió a la moto y se fue. Llevaba el arma en la mano. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad informó que el personal de esa dependencia fue puesto a resguardo, mientras que en otro lugar también se generó una amenaza. Hay una amenaza de artefacto explosivo en el edificio del SNAI e inmediatamente fueron evacuados los empleados. El pronóstico del agente penitenciario es reservado. Escondida en medio de las paredes de los pabellones de la cárcel de Turi, en Cuenca, hallaron un fusil que se habría usado en los violentos incidentes del pasado domingo. Cientos de policías ejecutaron una requisa en la que además encontraron decenas de cuchillos, celulares y droga. William Young con más detalles. En esta imagen se observa a un grupo de reos en una de las terrazas de la cárcel de Turi, encapuchados, y uno de ellos armado con un fusil. Aunque las autoridades dudaban de que en esa prisión había armas letales de este tipo, 3 días después del amotinamiento encontraron este rifle de alto poder en una de las paredes de sus pabellones. No descartar seguir encontrando algunas cosas, porque también tenemos algunas porosidades físicas que se están trabajando justamente en los cierres de entre pabellones, las gradas, las terrazas, y son cosas que por seguridad debemos mantener todavía reservados. Y también encontraron una serie de armas, pistolas, cuchillos, machetes, además celulares, drogas y licor. De todo para planificar una nueva guerra interna. Luego del operativo en el que intervinieron cientos de policías, detectaron daños en la infraestructura de la prisión y en sus equipos tecnológicos. Estamos con equipos de albañiles, soldadores, equipos técnicos también dentro de la infraestructura para, a medida que vamos identificando
espacios en los cuales se debe intervenir de inmediato. Ponemos todo el contingente. En medio de esta nueva crisis carcelaria en Cuenca, su alcalde Pedro Palacios propuso que el municipio asuma la competencia administrativa del centro, con algunas precisiones. Nosotros buscaremos obviamente que se pueda generar un traspaso, un traslape, obviamente cumpliendo las condiciones fundamentales, que uno, que sea cárcel regional, y lo segundo, que obviamente la delegación sea dada con los recursos necesarios. Desde el gobierno ven viable este planteamiento y ya hubo un acercamiento con el Cabildo. Este traslado implica reformas legales y, según advierten, no será un proceso inmediato. Militares y policías resguardan La Roca, la cárcel en Guayaquil, en donde están los cabecillas de las organizaciones criminales que fueron trasladados la noche de lunes desde Cuenca. De ese reclusorio en el 2013, 19 peligrosos reos se fugaron. Melin Ochoa acudió al lugar y nos cuenta que en el perímetro hay señal de celular, por lo cual nada garantiza la seguridad. Esta es La Roca, centro penitenciario considerado de máxima seguridad en Guayaquil. Desde la noche de lunes ahí están recluidos 5 reos que, según la policía, serían los cabecillas de organizaciones delictivas quienes planificaron la matanza más reciente en la cárcel de Turi, en Cuenca. Las instalaciones estaban inhabilitadas desde el 2013, pues ese año 19 presos de alta peligrosidad se fugaron de ese sitio. Pero ¿qué garantiza que ya no existan más escapes? Como ustedes conocen, la responsabilidad directa de policías nacionales en el cerco externo, apoyados directamente con el tema de Fuerzas Armadas. Está contenida la amenaza en la parte exterior. Internamente les pertenece a los guías penitenciarios a través del SNAI. Ustedes conocen que están en un proceso de recuperación de todo el sistema de rehabilitación social a través del SNAI. La policía dice que dentro de los reclusorios la competencia es del Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad, pero no se ha pronunciado pese a nuestra insistencia. La Roca es parte del complejo carcelario de Guayaquil, en donde además está la cárcel de mujeres, la regional Guayas y la penitenciaría del Litoral. En total, allí cumplen condenas 9 cabecillas de organizaciones narcocriminales que tienen alianzas con cárteles mexicanos. Adentro, pese a ser ilegal, los presos siguen teniendo señal de celulares. ¿Cuál es el temor? De que a mi hijo le llegue a pasar algo. ¿Usted habla frecuentemente con él? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que habló? Anoche, a las 8 de la noche. El perímetro del complejo carcelario es monitoreado por decenas de militares, quienes en las zonas más críticas han colocado pequeños campamentos para, desde aquí, poder evitar fugas o reaccionar de una forma más rápida frente a una emergencia. Bueno, estamos superando los 200, 240 efectivos que nos permiten garantizar condiciones adecuadas acá. 24/7. Afirmativo. El gobierno no descarta nuevos traslados y anunció una inversión de $30 millones en todo el sistema carcelario, pero aún no queda claro cuánto se va a destinar en tecnología y equipamiento que permitan desmantelar el centro de operación criminal que han instalado los presos. Se reúnen el presidente de la República con los ministros de Gobierno y del Interior para analizar precisamente temas de seguridad. Vamos en este momento con Francisco Garcés, quien cubre esta reunión que se desarrolla en el Palacio de Gobierno. Francisco, cuéntanos qué novedades hay. Alfonso, amigos, efectivamente están reunidos en este momento el presidente de la República y los 16 generales altos oficiales que integran la cúpula policial. Es la primera reunión en la que el primer mandatario también aprovechó para presentar al ministro de Gobierno Francisco Jiménez y al ministro del Interior Patricio Carrillo ante los miembros de la cúpula policial. La discusión básicamente con 2 temas específicos. El uno, el tema de la crisis carcelaria. Se han expuesto las últimas acciones que se ha tomado por órdenes del mismo presidente de la República, por ejemplo, del traslado de los 5
de bandas delincuenciales desde la cárcel de Cuenca hacia La Roca en Guayaquil, los resultados de este traslado y las posibles consecuencias. Aquí se ha dicho de que se van a producir todavía ciertas represalias y que el gobierno responderá ante estas acciones. Y lo segundo, el plan estratégico que se ha delineado y que se presentará este día viernes en Guayaquil, justamente para presentar a la ciudadanía y a las autoridades las acciones que se tomarán para darle seguridad al puerto principal. De estos y otros temas se refirió hace muy pocos minutos el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Escuchemos a continuación lo que dijo. El atentado se sabe que fue a una de las personas que se acercaba a cumplir con su obligación de prelibertad. Y paralelamente también habían enviado algunos mensajes, lo que obligó por precaución a realizar la evacuación en el lugar. El día viernes vamos a viajar con el señor presidente a la ciudad de Guayaquil para hacer una demostración de varias de las acciones que dentro de un plan de acción inmediato y que todo enmarcado en un plan estratégico. Los 16 generales de la Policía Nacional siguen reunidos en este momento en el segundo piso del Palacio de Carondelet con el primer mandatario y se espera que se delineen todas estas acciones, sobre todo para el día viernes, presentarlas a la ciudadanía. En las próximas horas conoceremos también nuevas decisiones que se tomen aquí en Carondelet al respecto de la seguridad nacional. Alfonso, esto es lo que sucede en la Presidencia de la República. Buenas noches. Gracias por el informe, Francisco. Vamos con la política. El Consejo de Administración de la Asamblea empezó el análisis de una acusación contra Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones. Patricio Díaz nos tiene la información y también las reacciones se producen dentro del mismo Parlamento. Patricio, ¿qué ocurrió en ese organismo? Adelante. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas noches, amigos televidentes. Bueno, debo comentarles que en la tarde de hoy se reunió el Consejo de Administración Legislativa CAL y se incluyó ahí ya directamente el conocimiento y calificación de 3 denuncias, 2 contra todos los miembros del CAL y una contra la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Pero esa sesión fue accidentada porque en principio la argumentó que esos documentos no estaban todavía y se tenía 3 días de plazo para tratarlos. Fue apelada a la presidencia, se aprobó el cambio del orden del día y en estos momentos se estaría tratando con la presidencia encargada del vicepresidente Virgilio Saquicela. Se retiraron de la sesión la presidenta Guadalupe Llori y Natalie Arias, argumentando lo que les decíamos, que esos documentos todavía no estaban en el CAL, no estaban revisados incluso por los legisladores. Escuchemos lo que dijeron las 2 funcionarias. Tengo 3 días para remitir al CAL recién la denuncia respectiva. Y el CAL tiene 5 días para calificarla. Eso significa el debido proceso. ¿Cómo se pretendía que el Consejo de Administración Legislativa, el máximo órgano administrativo de la primera función del Estado, resuelva abocar conocimiento sobre documentos que todavía no estaban preparados, revisados, para que nosotros los conozcamos? Ese plazo que existe de 3 días y luego el de 5 días, hasta 5 días, para que se pueda conocer dentro del CAL, tiene una razón de ser. La sesión fue transmitida en vivo, como pocas veces pasa, y hoy, en cambio, está cerrada la puerta, no se permite el acceso a la prensa y tampoco se está transmitiendo ya esta otra parte de la sesión en la que el vicepresidente y la nueva mayoría en el CAL ha tomado la palabra. Pero ¿qué ha pasado en la Asamblea Nacional durante esta jornada? En el ambiente del día hay una nueva denuncia, son 3 como les decíamos, una denuncia del asambleísta Gruber Zambrano contra los 7 miembros del CAL también, que debe ser tratada por la Asamblea Nacional. Les tenemos el informe de la jornada. Ya no son solo el correísmo y el Partido Social Cristiano los que denunciaron a las autoridades legislativas. Antes de ellos, de forma discreta, el asambleísta del oficialismo Gruber Zambrano, con el respaldo de algunos de los miembros de Pachacuti, también entregó una denuncia contra los 7 miembros del CAL.
Los acusa, entre otros temas, de calificar tardíamente el proyecto para derogar la Ley de Desarrollo Económico, mejor conocida como Ley Tributaria. A la presidenta se la culpa de todo, pero si los mismos jefes de bancada y los 7 representantes de alcalde no se ponen de acuerdo. Yo creo que aquí hay que desbloquear esto y comenzar a trabajar por el bien del país. Es el mismo argumento que UNES presentó en su denuncia contra el CAL. Pero ¿a quién le corresponde calificar esas denuncias? Es a los mismos miembros de esta instancia legislativa. Al no tener alternos en el cargo, aseguran que sí hay una opción para no ser juez y parte. Nos comprometen a todos a excusarnos y pasar a conocimiento del Pleno la denuncia, porque el Pleno es nuestra máxima autoridad. En la otra denuncia, la del Partido Social Cristiano, al ser exclusivamente contra la presidenta de la Asamblea, correspondería que ella se abstenga de participar y los otros miembros del CAL califiquen el pedido, lo que parece inevitable. Más aún cuando está perdiendo el respaldo de sus propios compañeros de bancada. Está cantada la suerte de la compañera Yori, porque se han ido sumando las voluntades para que ella se vaya. Mostraron sus dudas del por qué se entregaron unas medidas cautelares para evitar crear una comisión cuando eso no era jurídicamente viable, aseguran. En una acción donde la Asamblea Nacional se ha demandado a sí misma, eso puede llegar a tener hasta vicios de peculado. ¿Qué es lo que puede pasar esta noche? Como se entiende, la primera denuncia contra la presidenta de la Asamblea sí la podría tratar el CAL y calificarla incluso, pero las denuncias contra ellos, contra los 7 miembros, de acuerdo a lo que ellos mismos han dicho, deberán pasar al Pleno para que el Pleno mismo califique. Si eso se da esta noche, en los próximos días el Pleno tendrá que revisar tanto eso como la creación de una comisión que investigue a la presidenta de la Asamblea e incluso a los miembros del CAL. Es la información que les tenemos desde aquí. Alfonso, regresamos contigo. Fue Patricio Díaz desde la Asamblea. Muchas gracias, Patricio. Y en el tercer día del juicio en el caso Las Torres, empezó la presentación de las pruebas. La fiscal general expuso el testimonio anticipado rendido en agosto pasado desde Miami, Estados Unidos, por Raúl de la Torre, familiar del excontralor Pablo Celi, quien lo involucra en el cobro de coimas. Jacqueline Rodas sigue el juicio. Este miércoles el juicio del caso Las Torres pasó ya a la presentación de pruebas. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, empezó con el testimonio anticipado de Raúl de la Torre, familiar del excontralor Pablo Celi, quien fue condenado en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero tras aceptar que participó en esta trama de corrupción. El audio que escuchó hoy el tribunal corresponde a agosto del año pasado, cuando compareció por videoconferencia desde el consulado de Ecuador en Miami. En su relato, de la Torre dijo que para liberar pagos a la empresa No Limit, contratista de Petroecuador, les cobraban entre 20% del monto y que, por ejemplo, por una planilla de $20 millones, el soborno se iba a distribuir así: 2 millones para Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, 1.450.000 para Esteban Celi, hermano del excontralor, para Pablo Celi y para él, 250.000 para Roberto Barrera, su socio que también fue sentenciado en Estados Unidos, y 300.000 para Natalia Cárdenas, exfuncionaria del despacho de Flores. Luego dijo textualmente: entregué el dinero al señor Esteban Celi para que el señor Esteban Celi obviamente disponga de su tanto por ciento al señor Pablo Celi. Un día fui a la Contraloría General del Estado y me dirigí al despacho de Pablo Celi y le manifesté que estaba realizando este pago con el señor Esteban Celi. Y el señor Pablo Celi en ese momento me dijo: ok, no hay problema, arregla eso con Esteban. El señor Pablo Flores me exigía que se le entregue el dinero acordado. Pablo Flores tenía una pizarra en su oficina y, como en colegio, dibujaba los personajes y los montos. Los defensores de Pablo Celi y Pablo Flores, a quienes la Fiscalía identifica como líderes, recalcan que quien habla es un convicto. Este señor tenía esta práctica habitual desde el año 2014, 2015, 2016 de tomarse el nombre de diferentes autoridades. Es la palabra de un desacreditado, de un delincuente confeso, versus todo el resto de información. Si es que Pablo Celi ha recibido dinero, dijo que obviamente a él no le consta que Pablo Celi haya recibido dinero, y conforme lo que ahora se revisó nuevamente, todo es, tengo entendido, me comentaron, me dijeron y no me consta. Este día solo se avanzó con un testimonio. El juicio continuará el próximo lunes con más pruebas de la Fiscalía. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea entregó a la Fiscalía el informe sobre el caso PetroChina.
Documento que denuncia que el Ecuador perdió casi $5.000 millones por la negociación de créditos pagados con petróleo. Francisco Garcés nos cuenta los pedidos que se hicieron a la fiscal Diana Salazar. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, y el miembro de ese organismo, Pedro Velasco, entregaron en la Fiscalía el informe que fue aprobado por esa mesa legislativa, en el que se determina que el Estado fue perjudicado por la negociación de créditos chinos pagaderos con petróleo. De que durante más de una década el Ecuador fue perjudicado en casi $5.000 millones y que estos recursos económicos acabaron en manos de compañías intermediarias, de $2.000 millones de deuda que aún está pendiente con China, y para garantizar el pago de esta deuda se han comprometido 150 millones de barriles de petróleo, que a un promedio de $70 del barril estamos hablando de cerca de $9.000 millones. Según la investigación de la comisión, el petróleo entregado a China nunca fue a ese país, sino que era entregado a empresas intermediarias que lo vendieron a un precio mayor que el pagado al Ecuador. Los asambleístas pidieron que la fiscal Salazar solicite a Estados Unidos la información que posee sobre el caso, incluida la confesión de Raymond Kogut, ex empleado de Gumbor, de que la empresa pagó $22 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador. Los asambleístas creen que con la información entregada se puede abrir el juicio y determinar a los responsables. Que es el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, están funcionarios y exfuncionarios de Petroecuador, quienes manejaron el tema petrolero. Desde el 2017 la Fiscalía tiene abierta una indagación sobre el caso y podría adjuntar a esa la nueva información entregada por la comisión o, de ser necesario, abrir una nueva investigación. El colectivo Voces por la Democracia oficializó las preguntas para la convocatoria a una consulta popular. Propone que los ciudadanos decidan sobre la designación de las autoridades de control, evaluación del sistema judicial, función electoral, seguridad social y otros temas. Paul Romero con el tema. En los exteriores del Palacio de Carondelet, el colectivo Voces por la Democracia presentó las 7 preguntas que pretende formular para una consulta popular por iniciativa ciudadana o democracia directa sobre 4 ejes: designación de autoridades de control, evaluación de jueces y fiscales, reforma electoral, fortalecimiento de la seguridad social. Es una consulta absolutamente ciudadana e independiente. Nosotros le estamos planteando al pueblo, a todos los sectores, qué creemos que se debe cambiar para mejorar la calidad de la democracia, reestructurar la política en el Ecuador. Así, el colectivo inició la socialización de las preguntas con todos los sectores, proceso que en la hoja de ruta trazada tardaría un mes. A los gremios, a la academia, para que pueda unirse a esta iniciativa. Y en los primeros días de mayo estaremos presentando a la Corte Constitucional las preguntas de la enmienda. Si consiguen el dictamen favorable de la Corte Constitucional, iniciaría el proceso de recolección de firmas de apoyo de al menos el 8% del registro electoral, es decir, aproximadamente 1.100.000 personas. Entregaremos las firmas que las obtendremos con la participación de los ciudadanos. Los ciudadanos no están convencidos de esto, simplemente será una propuesta que no avance, pero en la medida en que los ciudadanos se apropien de esta propuesta, avanzaremos a reunir las firmas. Para esta tarea el plazo es de 180 días. Si las cosas salen conforme el calendario establecido por el colectivo, la consulta popular podría realizarse junto con las elecciones seccionales de febrero del próximo año. Bien, la consulta popular sí es una salida para la crisis política que vive el país, siempre y cuando se planteen al pueblo soluciones estructurales aplicables al estado deformado que nos dejó la Constitución de Montecristi. Ya sabemos que hay que terminar con el Consejo de Participación Ciudadana, reformar la Asamblea Nacional volviendo al bicameralismo, dando fuerza al Senado para la designación de las autoridades de control, poner requisitos exigentes para los aspirantes a legisladores y otras reformas. Sí, mucho hay que hacer. Que el momento no es oportuno para el presidente de la República, dicen muchos. Eso pues es muy relativo. Si Guillermo Lasso propone un cambio profundo, que es lo que quiere el pueblo, sobre todo con respecto a la Asamblea Nacional,
bien puede pasar a la historia como el promotor de un cambio profundo y un líder firme para conducirlo. Nadie escoge el momento para gobernar. El asunto es asumirlo y afrontarlo como debe ser. Y el pueblo sí sabe reconocer eso. Hay que parar este sistema de bloqueo y pugnas que afecta tanto a la gobernabilidad. Continuamos. Mañana jueves se reunirán panificadores de todo el país en Quito para analizar el anuncio presidencial sobre la fijación de un precio tope para el pan popular. Los panificadores dicen que antes se debe poner un límite al precio de los insumos, porque ese es el origen de todos los incrementos en el producto final. Nos informa Fabiola Santana. Fue el presidente Guillermo Lasso quien anunció la posibilidad de colocar un techo al precio del pan. Vamos a tener esta semana reuniones con el Frente Económico para tomar decisiones para amainar, sobre todo proteger el bolsillo de la familia ecuatoriana. Tenemos que ponerle un techo al precio del pan. Lo que rechazó el gremio de panificadores artesanales, que aseguran lo que se debe controlar es el precio de la materia prima. Primero debe saber exactamente qué es lo que sucede con, en este caso, los costos de materia prima, para él poder tal vez emitir algún concepto acerca de la subida del precio del pan. Señaló que el quintal de harina que antes adquirían en $32, ahora lo compran hasta en $50. Lo mismo pasa con el precio de la manteca. Estamos entre 105, 108, 110 y $125. Por esta razón, los panificadores no han logrado respetar el precio oficial del pan popular establecido en 12 centavos. Nos es difícil ya sostenernos nosotros los panificadores. 25 centavos. A eso es a lo que se podría llegar, pero si no siguiera subiendo, como digo, la materia prima. Este jueves, miembros de gremios de todo el país se reunirán en Quito para analizar la posición del gobierno, aunque aspiran una reunión con el primer mandatario. Entre las propuestas que se presentarían están el que se les permita importar directamente la harina, sembrar más trigo en Ecuador o tener subsidios. En el país ya se aplica la cuarta dosis de la vacuna en contra del COVID-19 ante la amenaza de nuevas variantes más contagiosas. Carla Delgado estuvo con la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien dio precisiones sobre este segundo refuerzo. La convocatoria a la segunda dosis de refuerzo tuvo eco en Quito. La tarde de este miércoles, quienes habían cumplido 5 meses después de la aplicación de la tercera dosis, esperaban por la vacuna. Ya me he puesto las 3 vacunas, hoy es la 4ª vacuna, sin ningún problema. Tenía un poquito de recelo, pero ya llegando allá, inmediato. Para estar bien, señorita, no viene mal un refuerzo, de esa forma estamos más tranquilos. La llegada de las nuevas variantes apuran la colocación de esta cuarta dosis. Por ahora, quienes están autorizados a recibirla son personas mayores de 50 años, mayores de 12 años con inmunosupresión, personal de salud y mayores de 18 años que recibieron la vacuna Johnson & Johnson en el extranjero. La evidencia científica nos indica que tanto luego de la enfermedad como después de haber recibido la segunda dosis, la inmunidad dura entre 5 y 6 meses, no dura más. Entonces, no esperemos a quedarnos sin anticuerpos y volvernos a contagiar. La evidente reducción de la mortalidad debido a la inmunización en contra del COVID-19 es lo que motiva a quienes acuden a los vacunatorios. He esperado esta situación porque en Europa ya estaban haciéndolo eso, ¿no? Entonces, creo que es una alternativa más de poder salvarse del problema. Para esta cuarta dosis, el Ministerio de Salud ha previsto que sean las vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Sinovac se utilizará solamente en casos excepcionales. Sin embargo, aquellas personas que por alguna razón no puedan recibir estas 2 vacunas podrían recibir también un refuerzo de Sinovac, pero esto es muy raros en las que haya algún tipo de alergia muy fuerte. La ministra aseguró que existe el stock suficiente para este refuerzo. Se espera que luego de este grupo poblacional, todos quienes hayan cumplido 5 meses de haberse colocado el refuerzo accedan a la vacuna. Huérfanos por el microtráfico.
En lo que va de este año ya son más de 1,000 muertos los que han caído a manos de las mafias en todo el país. Pero ¿quiénes son las otras víctimas del crimen organizado? Diego Cuenca nos cuenta más. En medio del tiroteo, a sus 7 años, vio cómo su padrastro fue acribillado. El pequeño, aterrado, huyó sin rumbo y se convirtió en otra de las víctimas, porque los sicarios destruyeron su entorno familiar en agosto del 2021 en Guayaquil. En ese doloroso ambiente están creciendo niños y adolescentes que al pie de una escena del crimen quedan huérfanos, porque microtraficantes asesinan a sus padres. Mi papá lo mataron por andar en banda, porque antes que había banda y el señor que le iba a matar a mi papá estaba preparado. Y ya estaba esperando a que mi papá llegue y le metí 2 tiros. Y sí me hace falta mi padre, hasta el día de hoy me hace falta bastante, pero así es el episodio. A este joven de 21 años lo llamaremos Ariel. Cuando tenía 3, su papá fue asesinado mientras expendía droga en un barrio en Guayas. Se crió con su abuelita en medio de parientes que también pertenecían al negocio ilícito. Vivió su niñez en abandono. Para él era normal ver el menudeo de las sustancias. No podía distinguir si eso era bueno o malo. La psicóloga Lorena Cuadrado, de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, sostiene que el vacío emocional por la ausencia de sus progenitores los convierte en presa fácil para el crimen organizado. ¿Con qué sentimiento ellos crecen luego de presenciar la muerte de uno de sus padres? A ver, depende de las condiciones que han sido, ¿no? Con ese sentimiento de ira, de odio, de venganza, de querer hacer justicia, incluso con sus propias manos. ¿Y ahí se vuelven vulnerables de poder ser reclutados de las organizaciones criminales? Porque ellos quisieran hacer ese tipo de justicia incursionando en estas bandas delictivas. Ariel dice conocer quién mató a su padre, pero se despojó del odio porque cree en la justicia divina. ¿Qué sentimiento te dejó la muerte de tu padre? Como el sentimiento, como ganas de cobrar venganza y todo eso. Porque la mayoría de mis tíos me decían cobrar venganza. Véngate la muerte de tu padre, que tu padre no puede quedar muerto así como el perro. Por eso la policía inspecciona si en el sitio del asesinato hay menores que presenciaron la muerte de su mamá o papá. Cuando eso ocurre, los pequeños pasan a tener protección de los uniformados. Inmediatamente tenemos que buscar una familia ampliada que son tíos, abuelos, los más cercanos. El destino de los menores de edad se complica cuando pertenecen a una familia que se dedica al tráfico de drogas u otros delitos. Prácticamente va a ser manipulable, manejable, a que él vea como normal y él siga este ciclo de violencia, el ciclo de violencia de toda su familia. Si no hay quien se quede con los huérfanos, son ingresados a una casa de acogida del gobierno. Sin embargo, las mafias también van en busca de ellos. Recién tuve una alerta en donde rondaron una de las casas de acogida. Lo que hubo es tiroteos. Hubo inmediatamente el anuncio a la Policía Nacional, pudiendo especular seguramente la idea de retirarle al niño o niña, de secuestrarlo prácticamente porque tiene una orden judicial de estar bajo la protección del Estado Nacional. ¿Pero existe un registro de quienes pierden a sus padres por el crimen organizado? ¿El Estado sabe quiénes son y dónde están? Se lo contamos en un segundo informe. Concesionarias de autos importados ya no comercializan ciertos modelos en el Ecuador porque el combustible que se utiliza en el país no tiene la calidad suficiente para el óptimo funcionamiento del vehículo. Así lo revela la Asociación de Empresas Automotrices, que hace un llamado a las autoridades para que mejoren, por ejemplo, la gasolina súper que cada mes sube de precio. Juan Carlos Aizpurúa nos informa. El 12 de cada mes, las gasolineras a escala nacional registran precios más altos para el galón de la Super. Actualmente ya bordea los $4 y en otras estaciones sobrepasa de ese valor. La calidad del producto no se ha mejorado en lo absoluto. Lo más justo sería que si es que estamos pagando ese precio, es que tengamos por lo menos un precio
una calidad también internacional. Al utilizar una gasolina con bajo número de octanos, se presentan problemas en la máquina de combustión del vehículo, mal funcionamiento y bajo rendimiento del combustible cuando el auto se encuentra. Todos están pidiendo combustible sobre 94 octanos. Inclusive en el mercado internacional se está comercializando ya productos de 98 y 100 octanos. La gasolina Super en Ecuador es de 92 octanos. Sin embargo, lo requerido es entre 95 y 98 octanos, para incluso cumplir con la normativa internacional Euro 5 y Euro 6 sobre calidad y menor contaminación. En nuestro país no se cumple. Y hemos tenido efectivamente casos de flotas que no han podido continuar comercializándose o que han tenido desperfectos importantes. Ha sido, por ejemplo, en el caso de algunas flotas que han estado destinadas a ciertas regiones del país en las que la calidad del combustible es aún peor, mucho más deficiente. Y que el gobierno ya podría importar gasolina Super de mejor calidad, que es cuestión de compromiso. No hay un cronograma claro que pueda ser públicamente anunciado para decir que a partir de tal fecha ya el Ecuador va a contar con este nivel de calidad del combustible. Señalan además que la repotenciación de la refinería de Esmeraldas en el gobierno del expresidente Correa no sirvió para mejorar la calidad de los derivados de combustible que se producen en el país. En lugar de mejorar, fuimos hacia atrás y ese fue el resultado, la verdad, de lo que ocurrió en la refinería Esmeraldas. Por ejemplo, la extra Yeco País antes tenía 87 octanos, pero después de esa cuestionada rehabilitación bajó la calidad a 85 octanos. Pese a ello, ambas siguen siendo las gasolinas más utilizadas, por razones de costo. Tenemos más. En la península de Santa Elena fueron acribilladas por sicarios. Los asesinos dispararon contra todo aquel que se encontraba cerca del lugar, por lo cual quedaron 3 heridos de bala. La policía busca a los responsables de este nuevo hecho de sangre. Ocurrió en el barrio Abdón Calderón, en el cantón La Libertad, península de Santa Elena. La mañana de este miércoles asesinaron a una pareja de esposos. Los disparos los realizaron 3 personas que se movilizaban en una moto. Se trata de una muerte posiblemente selectiva. Se trata de una pareja de esposos, posiblemente, según versiones de los familiares de primera instancia, el ciudadano y fallecido posiblemente salió no hace mucho tiempo de la penitenciaría. Producto de la balacera, 3 personas más resultaron heridas. Ellos se encontraban realizando actividades laborales cuando los disparos los alcanzaron. En las casas de salud a donde fueron trasladados, se confirmó que ya se encuentran fuera de peligro. Al momento, la unidad de criminalística ha levantado aproximadamente 50 indicios balísticos. Es decir, posiblemente las armas utilizadas se trataría de una subametralladora y de una pistola posiblemente semiautomática. Hubo testigos de este ataque que confirman que la intención de los sicarios fue la de eliminar a todos quienes se encontraban cerca del lugar del crimen. Yo vi a las 2 personas, uno de tanto del lado de allá y uno de acá. Para no dejar testigo comenzó a dar balas, pero ya estaba disparándole más al carro que le disparaba así. Y como vio más gente, más testigos, comenzó a dispararle. La motocicleta en la que se movilizaban los sicarios ya fue ubicada. Al momento se desarrolla un amplio operativo que busca la captura de los responsables de este ataque. Y para finalizar les mostramos las hermosas imágenes que se producen con la aurora boreal brillando en el cielo nocturno. Esto es en la localidad de Murmansk, en el noroeste de Rusia. Este fenómeno es un espectáculo de la naturaleza y su aparición depende de muchos factores como el clima y la ubicación geográfica. Las auroras boreales concitan la atención de turistas que viajan hasta los extremos norte del planeta para vivir una experiencia inolvidable. Amigos, con estas imágenes ya nos despedimos agradeciéndoles por la compañía y mañana estamos nuevamente con ustedes. Buenas noches.